Mira, antes de empezar, quiero que sepas algo. A no sé cuánto tiempo tengo antes de que esto desaparezca, o antes de que yo desaparezca. Sé cómo suenan paranoico, ¿verdad? Pero cuando dos de tus colegas desaparecen misteriosamente, después de hablar sobre lo mismo que estás a punto de escuchar, la paranoia se vuelve. Prudencia, me llamo Marcus, aunque ese no es mi nombre real, y llevo 18 años como buzo de aguas profundas. He descendido a lugares donde la presión del agua podría aplastarte como una lata de refresco en menos de un segundo. He visto cosas en el océano que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar. Han criaturas bioluminiscentes del tamaño de autobuses, campos de respiraderos hidrotermales que parecen ciudades alienígenas, y peces con dientes más largos que tus dedos. Para nada me preparó para lo que encontré en marzo de 2019, a 412 metros de profundidad, en la fosa de las Marianas. Ahora, déjame ponerte en contexto. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo del océano, a casi 11 kilómetros hacia abajo. Para que te hagas una idea, si pusieras el monte Everest dentro de la fosa, su pico quedaría todavía a más de 2 kilómetros bajo el agua. A esas profundidades, la presión es más de 1000 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Es, literalmente, uno de los lugares más hostiles e inexplorados del planeta Tierra. Y aquí viene lo interesante. Conocemos mejor la superficie de Marte que el fondo de nuestros propios océanos. En 2019, fui contratado por una expedición privada. No puedo decirte quién la financiaba. Bueno, podría, pero digamos que tienen suficiente dinero y poder como para hacer que las cosas y las personas desaparezcan. En la misión oficial era mapear formaciones geológicas y buscar nuevas especies en simple, ¿no? Pero había algo raro desde el principio. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad de 40 páginas en 40 para una expedición científica normal. Son 2 o 3 páginas, como máximo. Además teníamos un asesor de seguridad en el barco, que no era científico, no era buzo, era militar retirado. ¿Qué hace un militar en una expedición científica? Debí haberlo visto venir. El día del descubrimiento fue el 23 de marzo. Recuerdo la fecha porque fue el cumpleaños de mi hija. Descendí en un sumergible de última generación, junto con un geólogo llamado Dr. Chun y una bióloga marina, la doctora Kowalski. Nuestro objetivo, llegar a una zona donde el sonar había detectado anomalías geológicas inusuales. A medida que descendíamos, la luz del sol desaparecía. Primero azul brillante, luego azul oscuro, después negro, negro absoluto. El tipo de oscuridad que te hace sentir como si no existieras. Solo los instrumentos del sumergible y nuestras luces rompían la negrura. Y entonces, a 412 metros, las vimos. A esa profundidad no debería haber nada más que sedimentos y roca volcánica. Pero lo que vimos en el fondo marino desafiaba toda lógica geológica. Eran estructuras no naturales, parecían talladas en líneas perfectamente rectas, ángulos de 90 grados, arcos simétricos que se extendían por kilómetros. Era como sobrevolar las ruinas de una antigua ciudad sumergida, pero una ciudad construida con una precisión matemática imposible para cualquier proceso natural conocido. El Dr. Chun estaba sin palabras. Él, un hombre que había dedicado su vida a estudiar rocas, no podía explicarlo. La doctora Kowalski, la bióloga, estaba aún más desconcertada. La vida que esperábamos encontrar allí, los pequeños crustáceos y peces abisales, no estaban. El área estaba completamente desprovista de fauna. Era un desierto biológico. Pero eso no era lo más extraño. En el centro de esta ciudad submarina, el sonar detectó algo más. Una estructura mucho más grande y con una forma perfectamente esférica. Nos acercamos con el sumergible, nuestras luces apenas perforando la oscuridad. Una esfera negra de unos 20 metros de diámetro, lisa como la obsidiana, no reflejaba la luz de nuestros focos, la absorbía. Era como un agujero en la realidad, un vacío perfecto en medio del océano. No tenía uniones, ni soldaduras, ni remaches. Parecía hecha de una sola pieza. La Kowalski sugirió que podría ser una formación mineral desconocida, pero el Dr. Chen lo descartó de inmediato. La composición, según nuestros sensores, no coincidía con nada en la tabla periódica. Era algo ajeno,
Decidimos usar el brazo robótico del sumergible para tomar una muestra. Acercamos la pinza lentamente a la superficie de la esfera, y en el instante en que la pinza metálica hizo contacto, todo se volvió blanco. No fue una explosión, fue una luz pura, cegadora, que inundó la cabina, quemando nuestros monitores y sobrecargando cada sensor. Los sistemas de emergencia se activaron, las alarmas aullaban. Yo perdí la conciencia por unos segundos. Cuando desperté, estábamos a oscuras. El sumergible estaba muerto, sin energía, flotando a la deriva a más de 400 metros de profundidad. Chen estaba gritando en chino Kowalski hyperventilaba. Yo solo podía pensar en una cosa, que acabábamos de despertar. Pasamos 32 horas atrapados en esa lata de metal, esperando que nuestro soporte vital se agotara. El silencio era total, solo roto por el sonido de nuestra propia respiración, aterrorizada. En esa oscuridad, sin instrumentos, sin forma de saber dónde estábamos, empezamos a escuchar, eran sonidos, vibraciones, que sentíamos a través del casco. No eran los ruidos habituales del océano, eran rítmicos, como un enlenguaje, un chasquido, seguido de un zumbido grave en clic. Zumbido en clic en zumbido, una y otra vez. Se sentía como si algo estuviera intentando comunicarse con nosotros. O quizá estudiándonos. La doctora Kowalski, a pesar del pánico, empezó a grabar los sonidos en su teléfono personal, el único dispositivo que aún funcionaba. Dijo que los patrones no eran aleatorios, eran complejos, matemáticos. Cuando finalmente el equipo de superficie logró enganchar nuestro sumergible y empezar a subirnos, los sonidos se detuvieron de repente. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido. Cuando llegamos a la superficie, el asesor de seguridad fue el primero en abrir la escotilla. No preguntó si estábamos bien. Su primera orden fue: entréguenme todas las grabaciones y dispositivos. Confiscaron todo. Las muestras, los discos duros, las notas del Dr. Chun, y lo más importante, el teléfono de la doctora Kowalski. Nos llevaron a interrogatorios separados que duraron horas, nos amenazaron, nos hicieron firmar nuevos acuerdos de confidencialidad, esta vez con cláusulas que mencionaban traición y seguridad nacional. El informe oficial de la expedición diría que sufrimos un fallo catastrófico del sistema eléctrico, y que las anomalías eran simplemente errores del sonar. Nos ordenaron olvidar lo que vimos, pero no lo olvidé. Ni Chen ni Kowalski lo olvidaron. Un mes después de nuestro regreso, el Dr. Chun me contactó. Estaba asustado. Me dijo que había logrado reconstruir parte de los datos de un disco duro dañado, que se habían olvidado de confiscar. Había encontrado algo en la composición de la esfera. No era materia, era algo más. Han dijo que la estructura no estaba simplemente ahí, sino que estaba manipulando el espacio-tiempo a su alrededor, a un nivel cuántico. Antes de que pudiera explicar más, la llamada se cortó. No volví a saber de él. En su universidad dijo que había aceptado un puesto de investigación en el extranjero y que no era localizable. Simplemente 6 meses después, la doctora Kowalski me llamó desde un número desconocido. No hablaba en susurros. Me dijo que había logrado replicar el patrón de sonido que grabó, que no era un lenguaje sino una clave, una secuencia de desbloqueo. Dijo que la esfera no era una reliquia, sino una máquina que estaba esperando, y que nosotros al tocarla, la habíamos activado. Me dijo que necesitaba reunirme con ella, que tenía pruebas. Quedamos en un café al día siguiente. Nunca apareció. La policía encontró su coche abandonado cerca de un puente. Su caso sigue abierto como persona desaparecida. Así que aquí estoy, el último de los 3. He estado huyendo, moviéndome de un lugar a otro, usando nombres falsos. ¿Por qué estoy contando esto ahora? Porque sé que vienen a por mí, sé que mi tiempo se acaba. Pero el mundo necesita saber. Hay algo en el fondo de nuestro océano, algo antiguo y poderoso, que hemos despertado. No sé qué es, ni qué quieren, pero no es de aquí, y ya no está durmiendo. La verdad está ahí abajo, esperando, y me temo que lo que sea que esté saliendo de esa oscuridad no va a ser amigable. Si este video desaparece, si yo desaparezco, ya sabes por qué. No dejes que borren la verdad. Busca las respuestas. La fosa de las Marianas esconde más que solo presión y oscuridad. Esconde la prueba de que no estamos solos, y nunca lo hemos estado. Gracias por escuchar. No olvides compartir esto antes de que sea demasiado tarde.
¿Recuerdas que dije anomalías geológicas? Bueno, eso es un eufemismo científico para no tenemos ni idea de qué es esto. Cuando nuestras luces iluminaron el fondo oceánico, los tres nos quedamos en silencio, en completo silencio. Durante casi un minuto entero, nadie dijo nada, porque lo que teníamos frente a nosotros desafiaba toda lógica. Estructuras geométricas imperfectas. Imagina esto en pirámides escalonadas, de aproximadamente 15 metros de altura, dispuestas en un patrón hexagonal perfecto, 6 pirámides formando un hexágono Y en el centro, una estructura más grande, como una torre con ángulos imposibles. Todo hecho de un material que parecía piedra, pero reflejaba nuestras luces de una manera que la piedra natural simplemente no hace. La naturaleza no crea hexágonos perfectos de 15 metros. La naturaleza no crea ángulos de 90 grados a esa escala. La erosión, las corrientes, los millones de años de actividad tectónica, todo eso crea caos, no simetría. Esto era intencional, esto fue construido. El Dr. Chun fue el primero en hablar. Esto no es posible. Su voz temblaba. Llevaba 30 años estudiando geología submarina y nunca había visto nada así. La doctora Kowalski empezó a tomar medidas inmediatamente, murmurando números y coordenadas. Yo solo pilotaba el sumergible, acercándonos lentamente. Y entonces escuchamos el sonido. Mira, a esas profundidades, el sonido viaja de manera diferente. El agua a alta presión conduce el sonido mejor que el aire. Nosotros estábamos monitoreando constantemente el sonar y los hidrófonos para detectar, no sé, ballenas, crujidos tectónicos, cualquier cosa. Pero esto era diferente. Era un patrón de clics y tonos graves. Imagina un clic. Luego 3 tonos graves en secuencia descendente. Luego silencio durante exactamente 4 segundos. Y después se repetía. Clic, antono, an silencio. Clic, antono, an silencio, an matemáticamente perfecto. Cada ciclo duraba exactamente 8.3 segundos. ¿Sabes qué es lo único en la naturaleza que produce patrones matemáticamente perfectos? Los seres vivos comunicándose o las máquinas. La doctora Kowalski tenía los ojos como platos. Eso parece un lenguaje. Tiene estructura sintáctica. El Dr. Chun negaba con la cabeza, murmurando algo en mandarín. Yo activé las grabadoras. Todo lo que veíamos y escuchábamos estaba grabando en 3 sistemas redundantes. Video 4K, sonar de alta resolución audio, multicano. Evidencia irrefutable. Nos acercamos más a la estructura central. Y aquí viene lo que realmente me voló la cabeza. Había símbolos tallados en la superficie. No eran marcas de erosión. No eran colonias de algas. Eran símbolos deliberados, repetitivos, organizados en líneas horizontales. Parecían una mezcla entre cuneiforme antiguo y circuitos electrónicos. Líneas rectas, ángulos precisos. Algunos símbolos se repetían cada cierta distancia. Y aquí está la parte que me dejó sin dormir durante meses. Cuando iluminamos directamente uno de los paneles de símbolos, la estructura respondió: No me estoy volviendo loco. La superficie empezó a emitir un brillo tenue, azul verdoso, como esos juguetes fosforescentes que tienes de niño, pero más vivo, y el patrón de sonidos cambió. En lugar de 8.3 segundos, ahora era cada 4.15 segundos. Exactamente la mitad, como si estuviera respondiendo a nuestra presencia. Eso fue cuando el Dr. Chun dijo algo que nunca olvidaré. Creo que deberíamos irnos. Ahora, pero la doctora Kowalski estaba fascinada. ¿Estás loco? Esto es el descubrimiento del siglo, del milenio. Necesitamos documentar todo, tomar muestras. No podemos tomar muestras de eso, interrumpió Chun. No sabemos qué es. Podría ser peligroso. Podría ser activo. Tenía razón, pero también la tenía Kowalski. Esto cambiaría todo en historia, en ciencia, nuestra comprensión de todo. Pasamos 47 minutos más, ahí abajo. Documentamos cada ángulo, cada símbolo, cada patrón de sonido. Tomamos medidas precisas. El material tenía propiedades magnéticas anómalas. La temperatura de la estructura era 3 grados más fría que el agua circundante, lo cual es físicamente extraño. Y entonces, mientras nos alejábamos, sucedió algo que todavía no puedo explicar. Las luces del sumergible parpadearon. Todos los sistemas electrónicos parpadearon. Durante 2.7 segundos, lo sé porque quedó registrado.
Perdimos toda la energía. Flotamos en oscuridad absoluta mientras ese sonido, ese patrón de clics y tonos, se hacía más fuerte a más rápido. Cuando los sistemas volvieron, iniciamos ascenso de emergencia inmediatamente. No volvimos con muestras físicas, pero volvimos con terabytes de datos que la agencia confiscó casi al instante. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad tan gruesos como una guía telefónica. Oficialmente, la misión fue un fracaso. El sumergible sufrió una falla eléctrica catastrófica y perdimos todos los datos. Esa es la historia oficial. Pero la doctora Kowalski, el doctor Chun y yo sabemos la verdad. Kowalski ha estado tratando de descifrar el lenguaje y los símbolos desde entonces. Me manda correos encriptados de vez en cuando. Cree que es una especie de faro, una baliza de socorro, o quizás una advertencia. Chun se retiró, se mudó a un monasterio en las montañas. Dice que algunas cosas no están destinadas a ser descubiertas por la humanidad. Y yo sigo pilotando, pero ya no hago inmersiones profundas. Me quedo en la plataforma continental. A veces, por la noche, cuando estoy en el barco y miro las estrellas, pienso en lo que hay abajo, no arriba, y me pregunto, ¿qué despertamos? ¿Y qué pasará cuando quien quiera que construyó eso se dé cuenta de que alguien ha visto su mensaje? Aún tengo copias de seguridad de todos los datos, escondidas en varios lugares. A veces me tienta a publicarlo todo, dejar que el mundo sepa. Pero luego recuerdo la sensación de estar en completa oscuridad a 11.000 metros de profundidad, escuchando esa respuesta, y me lo pienso 2 veces. El océano es grande y oscuro, y hemos explorado menos del 5%. Pensamos que somos los únicos inteligentes aquí. Créeme, no lo somos. Y lo que sea que esté en el fondo de esa fosa, ahora sabe que estamos aquí. Gracias por escuchar mi historia. Hay mucho más que contar, pero por ahora, esto es todo lo que puedo compartir. Suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en el próximo video.